Hola, mi nombre es Daniel Sarroca. Bienvenido a otra de las charlas de este ciclo organizado por Solarem, Aprendiendo Juntos. En mi caso voy a hablar de utilidad del T1 y T2 Mapping en resonancia cardíaca. Yo trabajo en Fundación Científica del Sur desde hace varios años, además de eh, estar a cargo del capítulo de técnicos de la Sociedad Argentina de Radiología, y es un placer estar en este ciclo. Agradezco sobre todo a Carlos Sánchez y especialmente a Solarem por la invitación. Ante todo, sepamos que para trabajar en este tipo de imágenes cardíacas necesitamos un resonador de alto campo de 1.5 para arriba. Cualquier marca es eh, lo mismo, solamente lo que necesitamos tener es un software adaptado a lo que son las imágenes cardíacas. Todo lo que es el soft de cardio viene aparte, entonces es muy importante a la hora de comprarlo tener en claro dónde apuntamos para trabajar, sobre todo la gente que compra estos equipos, para que después nosotros podamos llegar a hacer este tipo de secuencias de imágenes. Ante todo, la bioseguridad en resonancia, esto no cambia para ninguno de los estudios que hagamos. Eh, Antes fue modificándose y fue variando, al igual que los equipos. Últimamente todo lo que es marcapasos, stent, prótesis, eh, trasplantes cocleares, implantes cocleares, todo es hablable para que entre el resonador. Antes era un no rotundo y a medida que fue pasando el tiempo y que fueron cambiando los elementos y los materiales con que se hacen los productos, fueron siendo aptos para resonancia. Sí o sí debemos saber qué es lo que tiene adentro el paciente para poder autorizar para que entre a hacerse el estudio o no. Y dentro de esas indicaciones de que el paciente pueda entrar a hacer un estudio, necesitamos ciertos parámetros, manejar ciertos parámetros para que se pueda llegar a hacer con eh, total seguridad ese estudio en el resonador. Como hablamos de imágenes en resonancia cardíaca, necesitamos tener eh, gating cardíaco y respiratorio colocados. Recordemos que la forma de poner los electrodos es muy importante. Ahí les puse un ejemplo en lo que sería una placa de tórax y cómo se ve en la anatomía, los diferentes colores que siempre están presentes y la forma de colocarlos. El gating respiratorio también vienen de diferentes modelos de acuerdo al tipo de equipo que tengamos, y es una bandita que por lo general se pone a la altura del abdomen, a la altura del diafragma, de acuerdo a cómo va respirando el paciente y su anatomía. Tenemos diferentes tipos eh, de, de electrocardiogramas que vamos a ir viendo a medida que van apareciendo en la pantalla, y todos queremos que el paciente respire tranquilo a una frecuencia también que se mantenga estable, pero a veces vamos a tener electrodos normales, electrodos con taquicardias, alguna fibrilación atrial o alguna fibrilación ventricular. Fíjense que le puse los esquemas de cómo lo van a ver, y a veces es muy difícil empezar a trabajar porque se modifica el, el tiempo de estudio de este tipo de imágenes cuando hablamos de resonancia cardíaca. Dijimos que todo va cambiando y también va cambiando la forma de los gating y cómo van tomando la señal en el cuerpo. Antes eran unos cables que se enganchaban en el equipo. Hoy la mayor parte de los equipos vienen con un sistema de gating cardíaco y respiratorio que es inalámbrico. Tiene baterías que se cargan desde afuera y después la ponemos en el gating para tener una buena señal del registro cardíaco. Acá les puse algunos equipos que están viniendo últimamente desde hace un par de años, trabajan con
a inteligencia artificial, sobre todo para lo que es el gating respiratorio y cardíaco. El paciente se lo acuesta en la posición que va a ir, con la bobina que va a ir, se lo deja un poquito en la misma posición y el equipo automáticamente va a ir sensando su respiración y su ritmo cardíaco. Eso automáticamente a través de inteligencia artificial me genera, sin la necesidad de ninguna batería, sin ninguna necesidad de ningún cable accesorio, una señal muy buena de lo que es el gating, el ritmo cardíaco y la respiración. Por lo tanto, empiezo a generar ya desde hace un tiempo imágenes sin esa preparación que hacíamos antes para que el paciente ingrese y sin la colocación de electrodos. Esto es muy importante porque es una tecnología que va avanzando y que va mejorando la calidad de los estudios junto con también la rapidez para empezar a ganar esos tiempos que antes perdíamos. Habitualmente empezamos a trabajar con las secuencias de cardios comunes del protocolo estándar, en este caso cortes anatómicos de Spineco WR, como para ver la anatomía del corazón. Y después ya pasamos habitualmente a lo que es las secuencias en cine, que son generalmente secuencias en fiesta, en turbo flash, secuencias balanceadas, en gradiente, como para poder ver la sangre en blanca y empezar a trabajar en lo que es la función en sí del corazón, tanto para la medición de los volúmenes diastólicos finales, volumen sistólico, la fracción de eyección, etc. Estos cortes, recordemos que se hacían 4 cámaras, 2 cámaras, eje corto y 3 cámaras habitualmente, que son las secuencias básicas de un estudio de cardioresonancia. Entonces, con esto, ¿qué hacíamos? Hacíamos el protocolo entero de una resonancia cardíaca, podíamos agregarle la anatomía y la morfología a las secuencias que recién veíamos de función y de movilidad. También fueron avanzando los protocolos y las secuencias y empezó a haber velocidad, secuencias de velocidad de flujo para ver las velocidades que tiene en un determinado sector algún vaso, las secuencias de marcado parietal para ver la contractibilidad del corazón. Para estudiar las secuencias de angio y también para ver las coronarias sin contrastes, también la flujometría para ver cómo va circulando la sangre por un determinado vaso, y también la secuencia de viabilidad, que últimamente son de las secuencias más importantes que se ven en cardioresonancia. Entonces tenemos un armado de imágenes en la resonancia cardíaca que permite estudiar diferentes cosas de acuerdo a la patología que esté buscando el médico que está a cargo del estudio. Entonces, cuando teníamos un paciente que se quería buscar o que se quiere buscar la detección de infarto, las secuencias de cine me sirven para ver la pared del ventrículo izquierdo, la pared del miocardio, cómo está y cómo se contrae. Fíjense que en las dos imágenes en cine que estamos viendo hay un adelgazamiento en un eje corto de cómo se ve la pared del miocardio, y en el otro se ve también falta de muscular en el miocardio. Cuando se hacen las secuencias de viabilidad, se ven que toman contraste en esa zona y se puede determinar qué cantidad hay y dónde está ese miocardio que está infartado. Ahora bien, los métodos estándares de caracterización del miocardio, como veíamos recién, son las imágenes en T1, en T2 y las de reácido tardío con gadolinio, que con estas podemos ver la infiltración grasa, el edema o la necrosis o cicatrización. En la primera foto corresponde a un T1, la segunda foto corresponde a un T2, que es donde ahí vemos el edema, y la última foto es una imagen
en realce tardío con contraste, donde me permite ver la toma de contraste en esa zona puntual del miocardio. En la diapositiva anterior veíamos las imágenes. Ahora bien, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en el mundo, y el infarto de miocardio puede ocasionar daño reversible cuando se logra restablecer el flujo antes de los 20 minutos. Le puse esta estadística como para que vean la importancia que tiene este tipo de patologías. Estas secuencias que vimos recién se basan en los cambios relativos de la intensidad de señal que existe entre el miocardio normal y el anormal. Sin embargo, se ven dificultadas por su carácter a menudo semi-cuantitativo y sus limitaciones inherentes a la presentación gráfica de procesos miocárdicos difusos sin un miocardio normal de referencia en el momento de obtener las imágenes. Esto quiere decir que las imágenes de realce tardío comúnmente podemos distinguir la causa de lesión en el miocardio. ¿Okay? Nosotros la podemos ver esa causa, la podemos mirar, medir, ejemplificar. Entonces, en este tipo de imágenes de secuencias de realce tardío, tanto en el infarto como en la miocarditis, estoy viendo ese realce de una forma si es isquémica o no isquémica. Entonces, podemos diferenciar esa causa que me permite ir evaluando qué parte del miocardio está comprometido e ir llegando a una posible definición de su diagnóstico. Entonces, por lo que estamos viendo recién de lo que es resonancia, uno de los aspectos únicos de la resonancia es la sensibilidad del contraste de la imagen del tejido blando con la composición del tejido, que puede estar siendo un reflejo de su fisiopatología y su fisiología. El tiempo de relajación T1 es una medida de la rapidez con que la magnetización del spin nuclear vuelve a su estado de equilibrio después de un pulso de radiofrecuencia. Es una fuente clave de contraste de los tejidos blandos en la resonancia. En la diapo estamos viendo imágenes en T2, en T2 STIR y las secuencias de realce tardío. Fíjense que puse diferentes equipos como para que vean que no todos los T2 son iguales, no todos los T2 STIR son iguales y las secuencias también de realce son distintas. Entonces podemos visualizar en este tipo de imágenes lo que es el edema. Recordando que obviamente los protones en resonancia están en estado libre, se mueven de manera aleatoria alrededor de su eje. Cuando se los pone en un campo magnético, esto genera un movimiento y los protones se alinean con el campo magnético en paralelo o antiparalelo, dando la magnitud longitudinal. Esta magnetización que hablábamos recién longitudinal, con el pulso de RF excita los protones que absorben la energía, se va formando la magnetización transversal. Por lo tanto, al cesar la RF, el protón se relaja y va emitiendo energía. Esa energía que emite es procesada por un método matemático para generar una imagen y, por lo tanto, el proceso de esa generación de imagen en resonancia se basa en la excitación de los átomos de hidrógeno del cuerpo sometidos a un campo magnético mediante los pulsos de radiofrecuencia. Yo sé que todo eso lo vieron un montón de veces, pero es importante traerlo para lo que después vayamos viendo. Entonces, ¿cómo se relajan los protones? Cada protón se comporta como un vector con magnetización en el plano longitudinal y transversal, que vuelve al equilibrio después de ser excitado, recuperando la magnetización inicial mediante dos procesos independientes de relajación. Uno que es la relajación longitudinal, que depende de la interacción del protón con el medio que lo rodea, y la relajación transversal, que depende de la interacción
de los protones vecinos. Esto me va a generar dos curvas y lo importante acá es saber que el T1 mide el tiempo que tarda un tejido en recuperar el 63% de su magnetización longitudinal, volviendo al plano de equilibrio. Esa curva va a ser creciente y devuelve energía al entorno. Pero el T2 mide el tiempo que tarda en perder el 63% de la magnetización transversal adquirida. Es una curva decreciente. El T2 estrella mide la relajación transversal causada por las homogeneidades del campo. Le puse los esquemas de las curvas para que quede, pero es un tema que ya lo vieron. Entonces, todo esto implica que tengamos valores característicos en los tejidos, tanto en T1 como en T2, como en T2 estrella. El miocardio también tiene un valor ya establecido y cualquier desviación de ese valor puede llegar a implicar una posible alteración patológica. Estos valores van a depender también, obviamente, de la intensidad del campo a donde se lo someta. No es lo mismo los valores para un T1 en 1.5 que en un 3 teslas. Ni les cuento para un 7 teslas. En general, se consideró durante mucho tiempo suficiente tener las propiedades de relajación T1 codificadas en la intensidad de píxeles de las imágenes, lo que se conoce como la ponderación T1, por ejemplo, después de la administración de contraste, para resaltar una patología focal, como el infarto agudo de miocardio, o la cicatriz, para poder detectar la infiltración grasa en el tejido miocárdico. Entonces hasta ahí estábamos todo bien, no teníamos problemas y con eso era suficiente. Después de ver las imágenes que les mostré recién, les puse esta donde se ve la pared de lo que es el miocardio y lo que estamos estudiando, para saber que ahora se introduce la definición o mejor dicho, el papel de la fibrosis reactiva difusa, que está caracterizada por una acumulación desproporcionada de colágeno en el corazón. Se ha identificado durante mucho tiempo como un factor importante en la insuficiencia cardíaca y en la muerte súbita cardíaca. Por lo tanto, este dibujo, este miocardio que se ve ahí, se convirtió en el objeto de una intensa atención por la naturaleza difusa de estos cambios estructurales. Entonces, se hizo casi imposible detectar la fibrosis intersticial mediante el uso de imágenes convencionales solamente ponderadas en T1, como veíamos recién. Por lo que en los últimos años ha sido posible cuantificar el T1 en el corazón y generar mapas de T1 codificados por colores, como lo que estamos viendo, en los que los valores de los píxeles representan el T1 en cada voxel, en lugar de una intensidad de señal en unidades arbitrarias. Esto lo vamos a empezar a ver un poquito más adelante, pero por esto se llega a la posibilidad de seguir avanzando en estas nuevas técnicas y generar estos mapas con valores específicos para el miocardio. ¿Cómo es una formación de un mapa cardíaco? Se emplea una secuencia en apnea. Esto es un esquema para cualquier tipo de mapa cardíaco. Se emplea una secuencia que es con apnea y con el gating cardíaco. Un único corte en las diferentes fases del ciclo. Se puede hacer en T1, en T2 o T2 estrella. Adquiere una sola imagen pero con varios tiempos de ecos o tiempos de inversión según la que nosotros elijamos, y el equipo hace un cálculo automático. Mediante esa secuencia se hace una curva y a partir de esa curva se calcula el tiempo de relajación de cada tejido, de píxel a píxel en milisegundos. Esto es lo más importante. El tiempo de relajación se traslada a la imagen y donde se aplica una escala de colores que hace un análisis visual mucho más rápido.
El esquema de cualquier tipo de mapa, como miramos en la diapositiva anterior, se logra y se obtiene en base a la consola del equipo. Y se puede hacer cualitativamente estudiando las diferencias regionales en cualquier lugar del miocardio, o cuantitativamente midiendo a través de un ROID, y este puede ser tanto como circular, o puede ser a mano alzada, de acuerdo a la región que queremos estudiar. Se puede limitar y analizar una zona de interés, que por lo general es el septo, o una zona aleatoria, o todo el ventrículo izquierdo. Hay cosas que hay que tener en cuenta cuando se hacen, y muchas veces depende del éxito con que se pueda llegar a tener los resultados reales. El septo se lo considera representativo de la enfermedad difusa. Se tienen que evitar las zonas de realce, generalmente, y evitar interfaces. Ya metiéndonos de lleno en las características técnicas del mapa T1, la secuencia que se emplea se conoce como MONI, Modified Locker Inversion Recovery Sequence, que deriva de la empleada para seleccionar el tiempo de inversión óptimo para las imágenes de realce de miocardio cotardío. Se trata de una secuencia single shot basada en el TrueFIS, que da imágenes en sangre blanca. Combina 2 o 3 pulsos de inversión, cada una con varios tiempos de inversión, para derivar en la curva T1 en una sola apnea, empleando alrededor de entre 7 y 11 valores de TI diferentes. El TI mínimo varía entre 90 a 100 milisegundos, llegando hasta los valores máximos de 4150 más o menos aproximadamente. Esto después me va a generar un mapa que ya lo vamos a ver. Dentro de los mapas T1 existe el mapa T1 nativo. Este mapa T1 nativo se aplica antes de la administración de contraste y mide el tiempo de relajación longitudinal de los protones después de ser estimulados por un pulso de radiofrecuencia, el cual se altera en presencia de tejido patológico. Refleja los cambios que se producen tanto en el compartimento intracelular como en el extracelular, y se ve influido por la presencia de edema, colágeno u otras proteínas, hierros y lípidos. El T1 nativo es el valor más fácil de obtener, el que se puede reproducir más, y que además es el que pareciera que es el más útil por todos los datos que se pueden sacar de él. Para medirlo se dirige el septo interventricular sobre una imagen en el eje corto a nivel medio ventricular. Recordamos con esta imagen cómo se estudiaba, cómo se evaluaba el eje corto. Estas son las imágenes generalmente que usa los mapas como para visualizar bien la estructura del miocardio, la pared del miocardio. En resumen, van a empezar a escuchar hablar de la secuencia MOLI, del mapa T1 nativo. Recordemos que se hace sin contraste, que tiene diferentes valores de TI, que está basado en lo que era la secuencia del Scout TI de el Reacer tardío, que emplea entre 7 y 11 valores de TI, que van desde aproximadamente los 90 a los 4000 milisegundos, y que existen otras secuencias que fueron saliendo, que fueron las MOLIs acortadas, las secuencias Saya y la Shapir. Este tipo de secuencias tienen ventajas y desventajas, porque algunas son más rápidos pero bajan la señal ruido, y
producen más artefactos. También una vez que se genera el mapa y se lo mide, aproximadamente en el septo el valor es de alrededor de 930 milisegundos para un T1 nativo normal. Entonces, le hicimos un mapa precontraste llamado T1 nativo y después, tras la administración del contraste, se puede hacer 3 mapas más. Uno inmediatamente después que lo inyectamos, después puede hacerse uno a los 10 y uno después a los 20. El T1 de los tejidos se acorta, produciéndose con el tiempo una recuperación de ese valor inicial. Este parámetro será por lo tanto variable según el tiempo que haya transcurrido tras la administración del contraste. Habitualmente se usan tiempos a los 10, 20 y 30 minutos post contraste. Eso es habitualmente. Algunos directamente hacen el nativo y a los 20 minutos. Y también hay que recordar que el T1 post contraste depende también de factores del contraste en sí, del tipo, las dosis, la velocidad de inyección y de la persona. Si tiene un tratamiento renal, etc. Ahora, teniendo también el T1, el mapa T1 nativo sin contraste, y teniendo el mapa T1 post contraste en la fase de equilibrio, se puede calcular el volumen extracelular. Esto es importante para los cardiólogos, se utiliza el porcentaje a través de las fórmulas que le puse en pantalla. Es importante que se conocer también el hematocrito del paciente al momento de hacerse el estudio, porque con esta fórmula, a través de un cálculo de Excel, se puede tener el cálculo exacto del volumen extracelular. ¿Para qué me sirve el volumen extracelular? Cuantifica la expansión relativa de la matriz extracelular como resultado de la fibrosis reactiva difusa en diferentes patologías cardíacas. Se hace un mapa alternativo a una biopsia de miocardio y su análisis histoquímico. Es muy importante hacerlo en la fase de equilibrio, que es alrededor de los 15 o 20 minutos. ¿Y por qué es importante el volumen extracelular? Porque en realidad es un indicador indirecto sustitutivo de la fibrosis intersticial. Se ha descrito que hay un incremento de alrededor del 40% en pacientes con fibrosis miocárdica difusa frente al 24% de un paciente normal, y este parámetro tiene ventaja de ser independiente del campo magnético al tratarse de un ratio. Entonces el volumen extracelular se admite que es un biomarcador de fibrosis miocárdica. Hay factores que afectan el T1 y el volumen extracelular. El T1 varía con la intensidad del campo magnético. Dijimos que el volumen extracelular no. Tiene el T1 factores de la secuencia, que puede ser la de fase del ciclo cardíaco, la secuencia en sí. También puede afectar el tema del postproceso cuando se trazan los ROID. Y los factores de la imagen también, si hay movimiento o el plano que usemos y todo eso. Dijimos que también cuando inyectamos el contraste hay que ver bien las dosis y el tipo de contraste y la función renal también, para ver si hay alguna modificación en ese sentido. Y el volumen extracelular es un índice que tiene menor variabilidad, entre un 21 y 28%, y es muy importante porque se relaciona con la fracción del colágeno que tiene el paciente.
Las aplicaciones clínicas que tiene el T1 y, y el volumen extracelular se usan para este tipo de patologías. El edema miocárdico, la siderosis cardíaca, la fibrosis intersticial difusa, la amiloidosis cardíaca y la enfermedad de Anderson-Fabry. En el grafiquito que tienen ahí, tienen la relación entre el T1 nativo y el volumen extracelular, como en las diferentes patologías van aumentando y cómo se comportan de acuerdo a lo que está buscando el médico. Cuando hablamos de el T2 mapping, la secuencia que empleamos en este caso es un Trufis con varias preparaciones en T2, habitualmente 3, generalmente con 3 TE distintos de 0, 24 y 55, de acuerdo al tipo de equipo que estemos usando. Es una secuencia con un solo eco y se emplea básicamente en la detección de edema. Tienen un ejemplo ahí en el eje corto de cómo se ve el edema en el miocardio. Es útil el análisis cualitativo del mapa color porque variando los niveles de ventana para detectar visualmente alteraciones segmentarias en el T2 se pueden reflejar áreas de edema. La medida del T2 mediante los ROI que podemos hacer manualmente permiten confirmar o no la sospecha de edema. En el caso de que no se pueda detectar alteraciones regionales, se realizan múltiples medidas del T2 en los diferentes planos para detectar desviaciones de su valor estándar. El T2, medido en el miocardio sano, se emplea como referencia siempre que la afección miocárdica sea segmentaria y no global. Esto quiere decir que siempre yo tengo que poner un ROI en donde veo que puede llegar a tener edema y en otro ROI en el miocardio sano, que se lo llama T2 remoto, para comparar esos valores de milisegundos que tiene. El valor de corte más aceptado generalmente varía entre 57 o 60, pero recordemos que en todo lo que es mapas hay variabilidad bastante grande entre los diferentes trabajos que se encuentran en la literatura. Teniendo en cuenta las características del T2 y sus variaciones en los tejidos del organismo, se acepta que un T2 elevado refleja un mayor contenido de agua del tejido. Por este motivo se asume que los mapas T2 detectan edema o inflamación del miocardio. De allí que es donde tiene sus aplicaciones potenciales. La detención de edema en miocardio se basa tradicionalmente en las técnicas de inversión-recuperación con sangre negra, los STIR. Yo acá le puse diferentes STIR, T2 STIR de diferentes equipos, diferentes marcas y de diferentes años, como para que vean cómo fue evolucionando y cómo no siempre se ve tan claro. Estas imágenes presentan una serie de problemas inherentes a la técnica, como hay veces que no es uniforme la supresión de la señal miocárdica y las variaciones regionales debido a la antena y a la señal subendocárdica. Recientemente han aparecido secuencias de sangre blanca llamadas acute que superan parte de esos problemas, si bien su valor en la detección de edema es también bastante variable. Esta diapositiva se las puse como para que veamos lo que estábamos viendo antes. Son dos pacientes distintos y es una comparación de diferentes secuencias como para evaluar el edema en dos infartos agudos. Si bien hay un creciente interés en detectar y cuantificar el edema miocárdico, sobre todo en patologías cardíacas agudas, como el síndrome coronario agudo, y entidades que pueden simularlo, como la miocarditis aguda también. Fíjense que son dos pacientes distintos y también nosotros siempre dependemos de los pacientes. Un paciente que viene complicado, a lo mejor no vamos a sacar imágenes tan lindas,
Pero bueno, por eso lo importante de que este tipo de secuencias sean lo más rápido posible, cosa de que las apneas y la colaboración del paciente sea lo mejor posible para llegar a un buen diagnóstico. Esto también es importante que lo vean. Este paciente es una evolución de una miocarditis aguda. Y fíjense cómo a medida que va pasando el tiempo, las primeras secuencias son un realce tardío en una fase aguda, con el mapa T2 que se hizo, y después alrededor de los 3 meses se le volvió a repetir, y cómo van modificando esos valores de T2 tendiendo a la normalización. El edema miocárdico aparece asociado a la isquemia a los 30 minutos, a partir de esa isquemia. Y va desapareciendo lentamente a lo largo de 3 a 6 meses más o menos, en la mayoría de los casos. En algunos hasta puede persistir hasta el año. Como vimos recién, las aplicaciones clínicas más importantes en el T2 es el edema y la inflamación miocárdica, la miocarditis aguda, la isquemia transitoria, pero básicamente todo lo que sea lo referido a edema e inflamación. Nos queda el mapa en T2 estrella. Este es un poco más conocido. Para estudiar la relajación T2 estrella se emplea una secuencia multieco gradiente de eco que obtiene datos a diferentes tiempos de eco para generar la curva de relajación T2 estrella y calcular el T2 estrella en cada píxel. Se aplica además un pulso de saturación para conseguir la sangre negra en la cavidad cardíaca y reducir los efectos en la sangre en movimiento. El T2 estrella se mide a partir de un eje corto medio ventricular mediante un ROI trazado manualmente en el septo interventricular. Normalmente los valores de T2 estrellas es de 32 más o menos 5 milisegundos de acuerdo a la literatura que se vaya viendo. De acuerdo al soft que se tenga, esa cantidad de ecos que generan las secuencias me va a permitir hacer una medición y me va a permitir hacer una curva para ver en el valor en que se encuentra la sobrecarga férrica. Si el valor es menor de 20 hay una sobrecarga férrica severa. Si está por abajo de 10 hay una alta posibilidad de fallo cardíaco en un año. Por eso es importante agregar esta secuencia también en el pedido de cardio, ya que, como dijimos anteriormente, todos los mapas que fuimos haciendo duran segundos solamente una apnea. Este es un caso como para tener también en cuenta. Se demostró que en los casos de siderosis miocárdica que la concentración de hierro es similar en todos los segmentos miocárdicos y la medida a nivel septar es por lo tanto bien representativa del valor. Pero tenemos que tener en cuenta que el T2 estrella hay artefactos susceptibles a nivel inferolateral, como les puse en el círculo, sobre todo por la interfase miocardio-diafragma-aire, que se ve más pronunciado en las imágenes con un TE más largo. Entonces ahí donde está la flecha, donde está el círculo, es donde se ve un poco más el artefacto y esa susceptibilidad que hablábamos recién. ¿Y por qué le decía que es importante también la medición de hierro? La relajación de 2 estrellas se ve afectada por la presencia de hierro en los tejidos, que generan alteraciones en el campo magnético local. Este efecto se aprovecha para detectar si hay sobrecarga o si hay hemorragia miocárdica también. El depósito de hierro en el miocardio es tóxico y provoca un fallo cardíaco que conduce a la muerte si no se trata precozmente. La concentración de hierro en miocardio no se correlaciona con la ferritina sérica ni tampoco con la carga férrica hepática. Por lo tanto, la posibilidad de estimar la carga férrica miocárdica es muy interesante desde el punto de vista clínico. Entonces, los valores T2 estrellas se correlacionan con la severidad del daño miocárdico y la probabilidad de desarrollar fallo cardíaco sintomático.
también se ha correlacionado el tiempo T2 estrella con el deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, confirmando el punto de corte de 20 milisegundos para 1.5 teslas. Así se estableció que una probabilidad del 50% de desarrollar fallos cardíacos en menos de un año si el T2 estrellas es menor a 6 milisegundos. Entonces, en la tabla no solo estaba el 20, no solo estaba el 10, sino que hay que prestar atención al el valor de 6 milisegundos en un T2 estrella cuando se hace el mapa. Como estuvimos viendo, las aplicaciones clínicas más importantes en el mapa de T2 estrellas es la hemocromatosis, la talasemia y la detección de hemorragia asociada a infarto de miocardio. Esas son las para lo que se usa habitualmente el T2 estrella, el mapa de T2 estrella en el miocardio. Esta es la biografía complementaria de donde fui sacando algunas cosas importantes. Y como conclusión, son varias, hay cosas buenas y hay cosas malas. Los tres mapas, T1, T2 y T2 estrellas, son una herramienta importante en determinadas patologías cardíacas, porque se puede visualizar y caracterizar tisularmente lo que estamos viendo. Pero también exige una formación técnica importante para mejorar la calidad del estudio. La secuencia se realiza en una zona apnea, por lo cual no modifica la duración del protocolo cardiológico. No requiere un postprocesado porque la mayoría de los equipos, los mapas, se hacen de forma directa. Pero es importante que la calidad de imagen es buena generalmente, permitiendo que se pueda medir sin ningún tipo de problemas. Los mapas T1 son realmente los que tienen habitualmente más valor porque dan mucha más información, sobre todo en el diagnóstico y en el tratamiento. Y el mapa T2 obviamente que es el diagnóstico de edema, y el mapa T2 estrella es más que nada para el uso de la siderosis. Las limitaciones también son el uso de la técnica por la falta de equipos disponibles con el software apropiado para este tipo de secuencias, y los valores de referencia. Los valores de referencias en muchas literaturas son distintos, si bien no hay variaciones muy grandes, pero hay mucha diferencia, sobre todo en los análisis que hacen. Por lo tanto, generalmente hay una dedicación para estudiar una cantidad de pacientes con los valores propios de cada instituto y de ahí correlacionar con la literatura que está publicada. Y cuando estaba terminando, hay un artículo que salió el mes pasado, en febrero, y hablaba también de la importancia del mapping T1, junto con el volumen extracelular. Cada vez se hacen más mediciones y cada vez más importante la información que da este tipo de secuencias, que por suerte son rápidas por si se empiezan a pedir cada vez más seguido. Muchísimas gracias por la invitación, espero que les haya servido. Les dejo mi email, cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en escribirme. Saludos y muchas gracias por la invitación nuevamente.